versículo 1, amados hermanos. Salmos capítulo 2, versículo 1. Nuestro hermano en el Señor, conectado en el Espíritu, así como andamos todos, hermanos, está diciendo que Él es el Rey, el Melec, Leo, y nosotros somos sus hijos, amados hermanos, que nos debemos a ese Rey, ¿verdad? Y el tema de hoy es la rebelión contra el Hijo del Hombre. Vamos a orar, hermanos, despuesito de leer los textos. Esa rebelión es contra ese juez que es Rey y celestial. Una rebelión, hermano, que se da de parte del hombre, que es una medida. Dios dio a Jesucristo como medida de salvación, o también como medida de condenación para todos aquellos que no creen en su nombre. Vamos a irnos. Me dicen amén si lo tienen. Salmos capítulo 2, versículo 1. Voy a leerlo en una versión diferente. Dice su palabra. Arribita como tema hay varios, pero en esta versión dice el reino del ungido, el reino del Señor. Dice su palabra en el nombre de Jesús. ¿Por qué se unen las naciones en contra del Señor? En vano conspiran. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes se asocian contra el Señor y contra su ungido. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas, liberémonos de la esclavitud de Dios. Pero el Señor de los cielos se ríe, se burla de ellos, y luego con ardiente furia los reprende y los llena de espanto. El Señor declara: este es el Rey que he elegido. Lo he puesto en el trono de Jerusalén, mi santo monte. Ese elegido responde: yo revelaré los eternos propósitos de Dios. Qué tremendo, hermano. Yo revelaré los eternos propósitos de Dios. Pues el Señor me ha dicho: tú eres mi hijo. Hoy mismo te he concebido. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones del mundo. Tuyos serán los confines de la tierra. Aleluya. Gloria sea tu nombre. No sé si usted se alegra, hermano, de que todo está en las manos de Dios, hermano. Nada está en las manos del enemigo. Decía yo: gracias, Señor, porque tú tienes la llave del poder, la vida y la muerte. Porque si la tuviera yo, me hubiera ido de hace días, hermano. Él las tiene, hermano. Y nos ruega con su ardiente misericordia a nosotros, aquellos que no lo conocen, vengan. Vamos a orar. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu gran amor y tu buena palabra, Señor, que hoy nos traes. Abre nuestros oídos de nuestro entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos bajo, Señor, esa cobertura de ese Rey que tiene un propósito de enseñarnos y revelarnos las cosas ocultas que están para los hombres. Aquellos hombres que no te conocen, como nosotros un día no te conocimos, estuvimos lejos de tu misericordia y atentamos en contra de tu gracia, nos rebelamos continuamente en contra, Señor, de ti. Pero tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado. Asimismo, hoy oramos para los que están hoy aquí y los que están escuchando tu palabra por medio de las redes. Ten misericordia de aquellos hombres que se levantan en contra del conocimiento tuyo, en contra de lo que tú has establecido. Que tu Hijo sea Rey y Señor por los siglos de los siglos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Santo Espíritu también, Señor, nos convenza de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Aleluya. Hermanos, el tema que traemos el día de hoy es la rebelión contra el Hijo del Hombre. Si usted puede ver ahí en la portada, ahí está una sinagoga más o menos como era en el primer siglo. La gente se ponía a escuchar y le daban el rollo a un rabino. Ese Hijo de Hombre apareció ese día, leyendo Isaías, diciendo que se había cumplido en ese día la palabra.
Y miramos también lo que es hoy, que dicen que están 18 guerras, hermanos, que se están librando actualmente, no solamente la de Israel, que se está con Palestina, también se está librando la de Ucrania y otras guerras y guerrillas que se están librando en todo el mundo. Todos los hombres que no conocen a Dios se han levantado en contra de su prójimo. Si levantan en contra de su prójimo, se levantan en contra de la imagen del Dios vivo. Y ahí está acá al lado una imagen que sale oscura. Así es el panorama para el hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Vislumbra oscuridad en el futuro, hermano, pero nosotros que hemos confiado en Dios como nuestro Salvador tenemos una esperanza. Sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermano, y que un día Él vendrá. Mejores cosas que las que estén hoy aquí. Puede tener el mejor carro, la mejor casa, mejores cosas vendrán, hermanos. Dice su palabra, hermanos, que perlas son las que están allí puestas, hermanos, como handle le llaman, en inglés, ¿verdad? Ahí, hermanos, de perlas. Aquí los hombres gastan y matan por esas cosas. Allá están de llamadores de la puerta, decimos nosotros. El tema, hermano, es que vamos a abordar, concierne lo que es al país de Israel y a esa agenda israelí que se está llevando a cabo. También involucra a las naciones, hermanos. Involucra también al pueblo de Dios, es decir, nosotros como creyentes. Esa rebelión es una oposición a Cristo, que se aumenta cada día, se aumenta esa rebelión. Me dirá alguien, pero hermano, esa rebelión, pues la Escritura dice, en Juan 3:18, usted lo puede buscar conmigo, por mientras me abro la botellita de agua, hermano. Y digo botellita porque si no me ven, piensan que es otra cosa. Dice, el que en Él cree no es condenado. Ese rey que tenemos nosotros no nos condena, hermano. No se goza. Él no murió en la cruz del Calvario para condenarnos. Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Dios no condena a nadie. La persona que no cree en el Hijo de Dios es condenado por su incredulidad. Dice, porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito. Así que, hermanos, para poder empezar a hablar acerca del tema, la rebelión del Hijo del Hombre, vamos a dar los significados de esos términos. El término hijo se realiza o se usa para alguien que está unido o manifiesta una completa obediencia al Padre. Se usa para declarar que está en un acuerdo a su misión y a su visión con el Padre. Ustedes recuerdan de que los judíos abordaron a Cristo y le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos, tenemos a padre como Abraham. Y el Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham. A los israelitas del primer siglo, hermano, esos sí eran descendientes de Israel, sabían su linaje, sabían de qué tribu. Hoy ahí andan todavía viendo, saben de dónde son. Y Jesús les dijo algo muy fuerte y muy duro: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, una persona se identifica como hijo cuando decide hacer las obras de su padre. Se caracteriza por eso. Entonces, nosotros lo podemos ver de que nosotros ahora somos hijos. ¿Y las obras de quién vamos a hacer nosotros ahora? Las obras de nuestro Padre que está en el cielo. Misericordioso como Él es misericordioso. Bondadoso como Él es bondadoso. Y nos hacemos parte de esa misión y visión. Yo quiero dar énfasis en esto, hermano. A veces Dios llama a personas y muchas veces el enemigo le pone que se vea a sí mismo y diga, no, tú no vas a poder. Y Dios tal vez lo llamó por pura misericordia, porque Dios toma de lo que no sirve, hermano, para avergonzar a lo que se cree. Y el enemigo le pone ahí, no, tú no vas a poder, no puedes, apenas terminaste la escuela. Pero cuando nosotros decidimos no creer, nos rebelamos en contra de ese propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos dio un don, hermano. A cada uno. Entonces, ¿cuándo nos rebelamos contra su Hijo? Cuando no queremos participar de ese don, porque ese don, hermano, mire, esa botellita de agua es un don, es un regalo. Yo me la tengo que beber. Esa agua no se puede beber sola. Cada don que usted tiene, eso a su hermano,
el otro al otro, y así nos unimos, hermano, y así empezamos a caminar juntos. Cuando usted no quiere dar el don que usted tiene, es egoísta y no está para bendecir a su hermano. Entonces muchas veces no lo hacemos porque no creemos en lo que Dios ha llamado. Cuando no creemos, nos rebelamos. Eso lo quiero hacer énfasis. Así que le decía yo a alguien, a veces tomamos decisiones y esa decisión significa en griego amputar. Y es que yo tengo la decisión de buscar a Dios, es muy fuerte, dice. A Dios se le busca con verdad, sí, pero cuando cree, solo se necesita fe. Se necesita fe. Entonces, se necesita, creería yo, más fe para no creer en Dios. Y está actuando esa fe mal para no creer en Dios, en vez de utilizarla para creer que todo es posible aquel que cree. También, hermanos, ese concepto de hijo de hombres es usado en las Escrituras y no solo se refiere a la humanidad, porque cuando escuchamos el hijo de hombre, decimos nosotros, es hijo de un hombre, ¿verdad? Pero aparte de que viene y es hijo de un hombre, también se refiere a su divinidad, se refiere a la deidad de Cristo. Cuando se dice hijo de hombre, la primera vez en las Escrituras se refiere en el libro de Daniel. Y quiero, hermanos, mire, ese joven que está ahí, 15 añitos tenía, 85 años. 85 años tenía cuando Dios le da la visión que vamos a tocar en parte, la que tocamos en el Salmo 2, es la mismita que vamos a ver aquí. Esa visión, hermanos, que tuvo Daniel fue una visión de la corte celestial, hermanos. La visión es la misma visión que tiene Juan, el apóstol, que lo ve allí en el trono, un cordero. Es la misma visión del corte de Dios, sentado en su trono, que le da la autoridad y el poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, y se lo digo, estoy convencido realmente de que esa es la coronación de Cristo. Es decir, que este hombre que vivió hace 1000 años antes de Cristo, vio a su hijo siendo coronado en el cielo, entrando después de su resurrección a ese cielo y diciéndole, hermano, porque aunque tenía autoridad antes de ser hombre, como hijo de Dios, la confirmó siendo ahora hijo de hombre. La confirmó, hermanos, y entrando en su resurrección, esto fue lo que vio Daniel. Daniel 7:13, lo puedan buscar. Y no quiero correr, hermanos, si lo vemos poquitas cosas de lo que miramos, quiero que podamos exaltar al Señor en sus maravillas, como Él destinó a su Hijo para ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Que entendamos de que hay un reino, hay un rey y que nosotros somos hijos, hermanos. Somos sus hijos. Como hijos coherederos juntamente con Cristo. Daniel 7:13 dice, luego seguí viendo en mis visiones nocturnas. Vi la llegada de uno que parecía de un hombre ordinario, común, normal. Por eso lo desecharon muchos judíos. Traído, dice, sobre las nubes del cielo, se acercó al anciano cargado de años y lo llevaron ante él. Dice el 14, le dieron la facultad, mire, a nuestro Señor Jesucristo, le dieron la facultad de gobernar, de reinar, de ser tratado con respeto, dice, con gran respeto, dice esta versión, de todos los pueblos, culturas y naciones del mundo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo está por encima de todos los reyes de la tierra, de todos los gobernantes del mundo, de todos los presidentes del mundo. Él está arriba de ellos. Las leyes terrenales deben de respetar esas leyes celestiales, hermanos. Ese reino y poder, hermanos, está sobre él, dice, para que siguieran las disposiciones de él. Es decir, para que sigan su palabra. No podemos ir muy espirituales, hermano. Aquí está la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está. Esta nación fue levantada por los puritanos. Una nación con temor a Dios, y Dios la levantó, hermanos.
por encima de las demás naciones. Y llevó y esparció el evangelio a Latinoamérica. Muchos pueblos, aldeas de nuestros países y países de Latinoamérica se debe a que de aquí salieron evangelistas. Pero ahora este país abandonó a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora han venido de aquellos lugares aquí a predicar el evangelio. No es casualidad que usted esté aquí de latino, hermano. No. Porque, hermano, Dios de alguna manera o de otra va a llevar su palabra. Si alguien del reino, hermano, no quiere actuar conforme a su palabra, Él va a levantar a alguien más. Él va a levantar a alguien más. Y como hijos del reino debemos de saber, hermanos, de que podemos llegar a actuar en desobediencia. Y debe de tener temor nuestro corazón. Dice que su palabra está a disposición para todas las naciones. Dice, su poder es inmenso. Nunca se acabará. Dice esta versión, su gobierno jamás será destruido. Jamás. Ese hijo de hombre es el título más usado, hermano, por Jesús. Él se dijo hijo de Dios. Pero el que más usó y el que más le gustó fue hijo de hombre. El que menos llamaba la atención. Donde afirmaba quién era y lo que también significaba su misión y su visión a cumplir. Es un título divino, hermano. Es un término de hijo de hombre, es una persona celestial que descendió como cordero y juez. Pero aquel que descendió, hermano, fue que también ascendió a los cielos. Ese término o ese título de hijo de hombre, él se hace referencia, no porque quiso hacerse referencia que venía de un hombre como linaje, sino porque había una profecía. Y es la profecía de Daniel. Que Daniel ve a uno como un hombre, como hijo de hombre lo llama. Y él cuando toma ese título, él se hace parte de que él es ese hijo de hombre. Nuestro Señor Jesucristo nunca ocultó quién era. Siempre se manifestó y habló con la verdad. Los demás que no querían aceptar o reconocer la verdad porque amaban la mentira. Jesús se proclamó como hijo de hombre, título únicamente asignado al Mesías, al Salvador de Israel, y que vendría a salvar también el pecado de toda la humanidad, hermanos. Quiero que miremos, hermanos, en Mateo 12:8. Hay unas cositas que vamos a tocar rápidamente, hermanos. Dice, porque el Hijo de Hombre es Señor del día de reposo. Anteriormente les había hablado de las perícopas, que es, las perícopas es la enseñanza que está en todo lo que es en la Escritura, en un capítulo. Y a veces, pues, como las han partido, entonces las han dividido y queda un versículo antes, así como este. Y después nosotros leemos en el 9 el hombre de la mano seca. Entonces pensamos que es otra historia, pero es parte de la misma historia. Entonces dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía una mano seca, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Hermanos, y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si éste cayera en un hoyo el día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana. Dice, como la otra. Hermanos, los fariseos servían, hermano. Imagínense, en el día de reposo no querían que una persona fuera sanada, fuera liberada. Tremendo. Es como que alguien esté diciendo, aquí, hermano, venimos congregando, y de repente alguien, Dios lo utiliza allá para hacer una sanación, una sanidad. Y de repente, no se puede allá, sino solamente aquí. Hermano, el día de reposo no es una carga para el hombre, sino que es para que el hombre descanse en él. Y es para eso, hermano, lo que es el día de reposo. Ese día de reposo, hermanos, entraron, dice los del pueblo de Israel en el desierto, deseando tener un reposo.
El libro de Hebreos dice, pues si Josué les hubiera dado ese día de reposo, no les dijera que habría la promesa de poder descansar. No descansaron, aún estando ellos en el desierto. Pues ese reposo, hermano, es el Hijo del Hombre. Es Dios. Es Dios mismo que hace descansar nuestras almas cuando nosotros lo confesamos y creemos, hermano. Y nos libra de todos nuestros temores, nuestros pecados. Es nuestro reposo. No solamente es un día, sino es diario, hermano. Diario. Y a veces nos cargamos nosotros día con día y solamente queremos descansar. ¿Usted qué día descansa? El domingo me va a decir. No, todos los días descansamos en Cristo. Lunes, martes, miércoles, jueves. Todos los días, hermano. Vivimos con temor, un temor reverente, hermanos. Ese término ahora, hermanos, de rebelión es una oposición a su liderazgo. Es una oposición a su yugo. A nosotros como creyentes Dios nos pone un yugo. Se lo notifico. No andamos ahí como ovejas sin pastor. Si hay alguien que es increíble, hermano, que cuando viene el Señor, pues le notifico que aquí, este servidor, pues, ahí andaba en pandillas antes, hermano, antes del Señor. Y había conocido una línea. Mi hermano que está aquí fue un hermano que sirvió en lo militar. Qué cosas tan tremendas, ¿verdad? El hermano se gozaba golpeando allá a los mareros y ahora me tiene a mí sirviendo. Increíble. Ese es Dios. Ese es Dios. Es Dios, hay que alabarlo. Y miraba y él sabe también que hay una autoridad. Tanto en las pandillas y tanto en el ejército, hay una autoridad. Y uno se somete a esa autoridad. Pero cuando uno viene al Señor, qué cosa tan tremenda, chico, le diría yo. Hermano, las ovejas no quieren tener ni un liderazgo sobre ellos, ni el pastor, ni los ancianos, ni supervisores. No quieren nada. Yo y mi casa nada más. Digo, no es un liderazgo que oprima, sino que ayude y que sirva. Pero debemos de estar unidos en una misma visión, hermano. Y solamente aquí digo, qué tremendo, digo, ¿cómo es esto, verdad? De que allá hay un temor, ¿va? A los hombres. Que de aquí debería ser un temor a Dios, que uno sabe que Dios capacita y levanta líderes para que edifiquen a su iglesia. Pero estamos viviendo en un tiempo tremendo de gran rebelión. Un tiempo tremendo que se oponen a su yugo, a su visión, a su misión. Todos los que estamos aquí estamos, hermanos, se lo digo de nuevo, para cumplir una visión, una misión y un propósito de Dios. Amén. No podemos cumplirlo solo, hermano. No somos llaneros solitarios, hermano. No, Dios ha capacitado a un cuerpo, hermano. Yo doy gloria a Dios. Mis hermanos son de Venezuela, hermanos de Guatemala, de El Salvador. Y todo con un propósito, para alabar y glorificar a Dios y salvar las almas, hermanos. Ese es el verdadero propósito. En esa oposición, hermanos, el Señor habla en Isaías 1:2, solamente lo quieren apuntar, dice: oíd los cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, dice, crié hijos y los engrandecí, dice, y ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, después de que los alimentó con maná en el desierto, después de que le dio la ley en el Sinaí, después que no tenían un nombre, Dios les dio nombre. Igualmente nosotros, después de no ser nadie, Dios nos dio un nombre. No tenga por despectivo el nombre cristiano, aunque comenzó así, pero eso significa de que somos seguidores de Cristo, hermano. Significan de que ellos, los que no conocen a Cristo, tienen una imagen de algo que saben de que es una oposición a ellos. Saben de que Cristo es luz. Caminemos entonces como Cristo, que es luz, hermano. Porque si no caminamos como Él, entonces nos ponemos en el otro reino, en el reino de las tinieblas. Nosotros debemos de tener ese temor de honrar ese nombre que se nos ha dado, cristianos. Esa rebelión, hermano, también es separarse de la autoridad de Dios. Significa también apostatar. Apostatar significa colocarse fuera de. Un apóstata es aquella persona que confesó una vez el nombre de Cristo y después se apartó. Es una persona como Judas,
Es una persona como Pedro, como Juan, como los demás apóstoles, pero la diferencia es que hay una apostasía que no se regresa, irreversible, como la de Judas. Y hay otros que apostatan y que Dios les da el don del arrepentimiento con un propósito. Muchas veces hay siervos, hermanos. Hay un predicador muy famoso, me voy a reservar el nombre, ¿no? Cayó en adulterio. Y los demás hombres lo señalaron a condenarlo a morir. Una apostasía, hermano, que muchas veces uno puede condenar y solo Dios conoce lo de adentro, hermano. Nunca volvió a hacer su unción igual, eso sí. Nunca volvió a ser igual. Y Dios empezó a restaurarlo. Y restauró su vida, hermano, primeramente, antes de que su ministerio. Es más importante su vida. Porque de nada le sirve tener un ministerio restaurado si su vida se va al infierno. Y ahí es donde Dios empezó a restaurar a esa persona, de esa apostasía que se alejó. Así puede alguien alejarse del reino de los cielos, apostatar. También significa separarse, hermanos, o pelear contra Dios. ¿Cuántos han peleado contra Dios y contra su propósito? Eso significa también rebelarse, hermano. No, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? No. Yo le digo, hermano, le decía a un hermano, aunque no te guste esta iglesia, hermano, yo no te llamo para que vengas. Yo te llamo porque necesitas escuchar la verdad, necesitas levantarte. Busca una iglesia, busca un pastor, busca congregarte. Es necesario porque el fuego de Dios así es, hermano. Una brasa, hermano, juntamente con otra brasa permanece más. Pero solo el enemigo, cuando nos escucha, no, yo no voy a ir a la iglesia, amén, dice el diablo. Aleluya. Si el único que se goza, hermano, que sus hijos estén separados, hermano. Usted ha visto una familia ahí, hermano, siempre va a haber diferencias entre nosotros, porque, hermano, cada uno piensa de manera diferente. Pero mire, aquí hay un pensamiento que nos puede unir a todos. Mire, Amén. Entonces, aquí, hermano, la palabra dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más cuando miremos que los días de rebelión se acercan y se calientan cada día más. Ahí, hermanos, en este Salmos 2 que leímos al principio, que vamos a regresar en otra versión, los voy a leer. Hay una versión muy bonita que el Salmo lo divide en varias partes. Habla acerca de que el Hijo habla, el Padre habla y el Espíritu Santo habla. Me fascinó. Y dentro de esas 4 actos que se divide el Salmos, yo quiero hablar de 3 en medio de esos actos. Y lo voy a ir a dividir, no quiero confundirlo. Dice ese Salmos, hermanos, 2, que habla acerca, mire, le voy a decir, la primera parte habla acerca de la coronación del rey. La segunda habla de que el consejo del Padre que le da a las demás naciones rebeldes. Y también habla el Hijo. Y al final habla el Espíritu Santo. Y acerca de la primera, hermanos, es la coronación del rey. Y dice Salmo 2:1, que Dios Padre, hablándoles a todas las naciones, dice, ¿cómo se atreven las naciones a planear una rebelión? ¿Cómo se atreven a rebelarse? Dice esta versión, hermano, sus tontos complot son inútiles. Mira cómo los poderosos del mundo se levantan para celebrar una cumbre, es decir, reyes, sacerdotes, obispos, pastores, todos reunidos para formar un complot. Dice, mira cómo los poderosos del mundo se levantan para celebrar una cumbre, mientras los gobernantes planean conferencias juntos contra Yahvé y su reino ungido, diciendo, unámonos, separémonos del Creador, de una vez y por todas. De lado, dice, para que se rompan las cadenas controladoras. Mire cómo ven esa manifestación de misericordia de Dios sobre ellos. Dice que lo ven de una manera como cadenas que lo controlan. De Dios y de su Hijo Jesucristo, dice. Este acto, hermano, habla de el número 4,
Dice, del entronizamiento del trono de Dios. Dice, aquí es donde Dios empieza a hablar, dice, simplemente se ríen de ellos. El soberano se burla de su locura. Entonces, con el ardor de su furia ardiente, él zanja el asunto y los aterriza con estas palabras. Dice, yo mismo he derramado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, que él mismo ha colocado a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ¿quién va a poder doblar la mano de Dios? Donde Él ha decretado, ¿quién va a declarar, hermano, algo que no sea así? Cuando Dios ya ha declarado en su palabra, cuando dijo, escuchad a esto. Cuando estando Moisés y Elías allí en el monte de la transfiguración. Es decir, aquellos hombres que estaban allí tenían por suma idolatría a Moisés. Y estaba Elías y Moisés ahí, los dos grandes hombres de Dios. Y se escuchó una voz del cielo y dice, escuchad a mi hijo. Es decir, hermano, que Dios ya había decretado desde antes que su hijo iba a ser ese rey de Jerusalén, ese gobernante. Dice, yo mismo he derramado a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. En estos días, hermano, han salido unas noticias, a veces hasta fake news, porque todo lo aumentan, hermano. Los latinos más. Donde se ha visto de que ha habido una ley que ha promulgado lo que es, le llaman como que el Nuevo Testamento va a ser decretado como un antisemitismo. Y parte es verdad y parte es mentira, porque se ha ido a una ley, lo que es a debatir al Senado, pero parte tiene que entrar al Congreso y tienen que todavía entrar unos votos y todavía tienen que tener la firma del presidente. Pero es un término, hermano, cuando de esto del antisemitismo, que muchos jóvenes de las universidades han empezado a unirse y a hacer manifestaciones en contra del gobierno de Palestina y otros a favor. Entonces se les ha ocurrido decir, pues en medio de esta ley vamos a meter y a declarar que el Nuevo Testamento sea considerado como antisemitismo, como algo de odio. Y hermano, si va por ahí, podemos decir de que las naciones están levantándose en contra de su ungido, porque quien ha manifestado la palabra es Dios mismo, en contra de su palabra. Acuérdense cuando salió Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia, y Dios se levanta y lo bota y le dice, Señor, ¿quién eres? El Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los cristianos, hermano. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Toda ley, hermano, que se levante en contra del cristianismo, a quien está persiguiendo es a Cristo. Amén. Nos persigue a nosotros o quieren cerrar como pasó en el 2020, es contra Cristo, rebelándose en contra de su ungido. Ahora, quiero decirles que eso que se ve como antisemitismo es un horror, hermano. Siempre nosotros cuando decimos antisemita, decimos que solamente es contra los judíos. Y no es así. Semita viene de Sem, que fue uno de los hijos de Noé. Entonces, aquí aparece una figura donde nosotros miramos cómo pobló toda la descendencia de Sem esa zona del Medio Oriente, la zona de Cam, la zona de África y la zona de Jafet, la zona de Europa. Y pues también pudo haberse listeado, pero miramos que todos los que son de Medio Oriente son semitas. Entonces, cuando usted escuche que un judío le diga, es que usted es antisemita, entonces sería raro decir de que un árabe sea antisemita, porque es semita, ¿verdad? Yo quiero que usted lo tenga eso porque se está manejando así. Incluso no son ignorantes, hermano. Ellos saben lo que están hablando, pero quieren llegar a promulgar una noticia falsa y hacer ver
a todo el pueblo de Israel como víctima. Y nosotros debemos de tener entendimiento en estas cosas, hermanos. También, hermanos, hay otra, vamos a ver si, aquí está lo que es el mismo, hermanos, visto de manera diferente. Y miramos ahorita, hermanos, lo que se está dando también, lo que es Biden necesita, y no estoy hablando de política, es parte de la escatología, hermanos. Necesita lo que es quedar bien a favor de Israel y de las otras naciones. Y le está parando a Israel de que no pueda entrar, lo que es a la parte de Rafah, la última parte que falta, que es esta de aquí, miren, hermanos, donde dice abajito Rafah. Ellos ya han invadido lo que es la parte de Gaza y han venido toda la parte de acá. Y en la parte de Rafah hay un territorio que también se llama Rafah, pero es parte de Egipto. Y ese territorio, ahí están casi 2 millones de personas están ahí, aglomeradas. Y le estaban queriendo detener a Israel para que Israel no entrara. Y Biden dijo que si entraba iba a declarar en contra de Israel, que prácticamente iba a poner las leyes para que la economía sufriera. Netanyahu no quiere dejar el poder porque ya hay varias acusaciones que lo pueden llevar a la cárcel. Así que está tremendo lo que es en Medio Oriente, hermanos. Esa palabra Rafah significa en hebreo Jehová sana, pero en árabe significa prosperidad y felicidad. La rebelión, hermano, quiero dar paso ahora a la rebelión de Israel. Y le estaba diciendo que como Biden necesita reelegirse, necesita tener felices tanto a unos como a otros. Les dice por medio de debajo ataquen, pero por atrás le dice no ataquen. Y se están reuniendo las naciones en contra de ese pequeño pueblo que está ahí, de Israel, para dejarla y abandonarla. Ahora, hay unas cosas que quiero decirles por qué Israel está queriendo ese pedacito de tierra, hermanos. Y es que hace unos cuantos años se encontraron lo que es gas ahí en esa nación, antes que no, supuestamente era una nación pobre. Y todos los conflictos que están pasando hoy en día han llevado a tener una escasez de gas, porque el que promueve para todo el mundo es Rusia. Y quieren dejar de tener relaciones con Rusia. Así que necesitan ese pequeño territorio. No es que deseen ayudar a esa gente, es que necesitan ese territorio por el dinero. Y más adelante, en la parte donde está arriba de Gaza, se descubrieron unos yacimientos de petróleo, unos yacimientos grandes. Y el propósito, la agenda israelí, hermanos, es obtener ese territorio para hacerse cargo de los yacimientos de gas y de petróleo, hermanos. Ahora, Israel quiere presentar todo esto como algo religioso, cuando es por dinero. Quiero que ustedes tengan eso en mente, hermanos. Algo que Rusia jamás va a dejar pasar. Y hay un texto en Jeremías, hermanos, si ustedes lo puedan escribir y buscar 1:14, donde dice que del norte va a venir tribulación. La última noticia que pude ver de eso es que Rusia estaba queriendo mandar ayudas humanitarias, sabiendo de que si podían atacar algunos convoys, ellos se podían meter. Hace unas semanas se escuchó una noticia donde Israel atacó unas ayudas humanitarias y murieron varias personas de que estaban dando ayudas humanitarias. Entonces, todos quieren sacar una tajada de eso. Y Dios va a utilizar toda esa rebelión, hermanos, para llevar su juicio y sus propósitos. Dice Salmo 2:6. Dice, he puesto a mi rey sobre Sión, en mi monte de mi santidad. Todas las naciones fueron dadas a nuestro Señor Jesucristo. Cuando pude ver, hermanos, de que quién fue el que llevó
a Israel, a las naciones, a conquistar Canaán, fue Josué. Fue Josué. Eso es figura de Cristo, hermano. Que se le dio esa autoridad de gobernar las naciones. Cuando le dijeron al primer mártir, ¿y por qué predicaba en el nombre de Cristo? ¿Por qué estaba predicando en el nombre de Jesús? Quiero que vayamos a esto, Hechos 7:56. Hechos 7:56. Lo voy a leer del 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pues hermano, Dios habiendo introducido, así como introdujo a Josué en la tierra de Canaán, asimismo Dios le dio toda autoridad a Dios, a Cristo, para su pueblo. Así, la misma manera como Dios le dio esa autoridad. Dice el versículo 46, hermano, unos versículos antes: y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo, que no habita en casas hechas de mano de hombres, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O que cuál es mi lugar de reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas las cosas? Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Esta es la voz de Esteban, diciéndole por medio de su Santo Espíritu, así como se rebelaron sus padres en el desierto a Josué, así se han rebelado ustedes en este momento contra Cristo. De la misma manera, dice: el cual los profetas persiguieron vuestros padres. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, es decir, la venida del Hijo del Hombre, el cual ahora vosotros, dice, os traicionaron y asesinaron. Dice: vosotros que recibís la ley por disposición de los ángeles, y sin embargo no la guardaron. Por esto, hermanos, le aconteció a Israel lo mismo que le aconteció en el desierto, hermano. Después de que ignoraron a ese Hijo de Hombre, vino destrucción. El templo fue destruido, hermano. En el versículo 7 del 2:7, hay ese acto número 3 donde el Hijo habla. En Salmo 2:7, donde el Hijo empieza a hablar en esa visión. Y él dice, el Hijo hablando, el Hijo del Hombre dice: revelaré el propósito eterno de Dios. Yo voy a revelar el propósito eterno de Dios. Hermanos, ya estábamos hablando con nuestros hermanos. No lo busquen, solamente lo quiero leer. Y se lo hice leer en varias versiones al hermano varias veces. Ese misterio que estuvo oculto desde los tiempos, hermanos, Dios lo reveló por medio de su Hijo, únicamente por medio de su Hijo. Aquel que quiera venir al Padre, aquel que quiera conocer al Padre, aquel que quiera conocer a Dios como Salvador, tiene que reconocer a su Hijo. En Apocalipsis 1:1, miren, escuchen nada más, la revelación de Jesucristo que fue dada por Dios. Fue dada, Dios le dio esa revelación para dársela. Y dice, para manifestarle a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Es decir, de que el único que puede revelar los secretos y el misterio de Dios es su Hijo. Así es. Es su Hijo, nada más. En Hebreos 1:5, cuando dice: ¿a cuál de los ángeles, hermanos? Quiero que lo podamos ver esa parte, que es la exaltación de Cristo, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo?
eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez dice, yo seré a él por padre, y él será mi hijo. Otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles de Dios, dice, él es que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ese Hijo de hombre ama la justicia y aborrece la maldad, hermanos. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que la de tus compañeros. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y son obra de tus manos. Así que, hermanos, ese rey dice, pídeme y te daré las naciones, y yo lo haré, y serán un legado. Y dice en esta versión, dice esta versión también, tu dominio se extenderá hasta los confines de la tierra. La rebelión, hermanos, contra el Hijo, como lo estamos diciendo, es contra las Sagradas Escrituras, que lo vamos a ir viendo cada día, como esa promulgación de ley que se está levantando. Y no nos asustemos, hermanos. Promulgación contra la iglesia, promulgación en contra de la deidad de Cristo. Pues ya se ha visto y se ha establecido que en las escuelas no se puede hablar de Jesús, pero sí se puede hablar de pedofilia, sí se puede hablar del movimiento gay, sí se puede hablar, hermanos, de que los hombres con los hombres, o que se puedan meter a los baños los niños juntamente con los hombres. ¿Qué cosas, verdad? El ser humano rebelándose contra Dios, queriendo cambiar la ley de Dios. La rebelión, hermanos, quiero terminar con esto, la rebelión de los creyentes. Esto me da una tristeza, hermanos, porque estamos hablando de hermanos que una vez confesaron a Jesús como Señor. Me decía alguien, es que allí no enseñan griego, hebreo, arameo. Hermano, la más grande revelación que el hombre pueda tener es que usted conozca que Jesús es Dios. Amén. No hay una revelación más grande. La Escritura dice que es el misterio de la piedad, el gran misterio de la piedad. De repente ese hermano que había confesado a Jesús como Señor, resulta que ya no le puede llamar Jesús, sino le tiene que llamar Yeshua, Mashiach. Apenas hablamos español, hermano. De que si oramos en hebreo estamos más cerca de Dios, hermano. Así llegaron a decir, hermano. Y la congregación dijo, amén. Bueno, ¿usted por qué está cerca de Dios? ¿Porque ora en hebreo? Por la sangre de Cristo, de aquel que murió al Calvario, hermano. No nos rebelemos contra lo que Dios ya ha establecido, hermano. No nos rebelemos. No añadamos cosas que Dios no ha hecho. Somos salvos por gracia, hermano, por su infinita misericordia. ¿Sirve el hebreo? Sí, hermano, viera qué bonito. Me gusta, hermano, el griego, el hebreo. Mire, voy a contar un sueño ahorita que no se va a dormir, hermano. Y tuve un sueño, hermano, que era como una enseñanza. Y el que estaba dando la enseñanza no le pude ver el rostro, hermano. Y daba la enseñanza y estábamos varios ahí. Pero estoy que estaba hablando en hebreo, hermano. En hebreo, solo en hebreo. Y resulta que yo escuchaba el hebreo y lo entendía, hermano. Y no, ya llevo 10 años en el país y no entiendo en inglés, hermano. Y, hermano, no me quedaba con eso. Entonces había una persona a la par que le hacía así, pero no entiendo. Dice. Hermano, si vengo yo empiezo a hablarle aquí solo en hebreo, de las palabras medio así chamuscado. Y usted dice, ¿pero qué? Así se oraba y se rezaban las misas, hermano. Hasta el año 50 en México, hermano. Y decían la gente, amén, decía, pero no entendían nada. Entonces esa persona le decía yo en el sueño, mira, significa esto, esto y esto, y se lo traducía. Pero a la par había uno que esa era de nacimiento, que sabía lo que... Es decir, que yo sabía que alguien me enseñó lo que yo sabía, pero la otra persona nació así. Y se molestaba porque yo le traducía al otro. Hermano, no se molestarán, le digo yo, con amor los judíos, porque hablamos de Hashem. No se molestarán porque decimos que es un Dios bueno, grande en misericordia, que no encerrado con ira sus piedades.
No se enojan porque nosotros miramos en Jonás como nosotros éramos antes y Dios nos perdonó. Sí, hermano. Pues Dios dice en su escritura que levantaré un pueblo que no me buscaba para causarles celos, porque ustedes me causaron celos con sus ídolos, dice. Entonces así mismo Dios nos ha levantado a nosotros. Amén. Usted es una perla preciosa, hermano, en las manos de Dios, hermano. No tenga envidia de ellos. Ellos deberían de tener envidia de nosotros, hermano, de la sana. No tenemos por qué buscar cosas allá que no, ellos no tienen luz. Nosotros tenemos el candelabro. La escritura dice que Juan, viendo esa visión, vio a alguien en medio, ponga ahí unos candelabros, mire hermano, alguien detrás de esos candelabros, dice. Aquí pareciera que esos candelabros tienen luz, hermano, pero hay alguien que le da electricidad a esos candelabros. Así es Dios que nos da a nosotros esa luz, que es Cristo. Y dice que Él estaba allí en esos candelabros, hermano. Israel dejó, hermano, de tener esa luz. La dejó. Esa apostasía, hermanos, que muchos se han apartado de la verdadera fe. Le decía a mi hermano, es que ahora ya dejaste de confesar a ese Jesús. Y ahora confesaste a otro Jesús para despreciar al Jesús que te salvó. Es otro Jesús. Pablo dice, sea anatema aquel que predique otro evangelio. Anatema significa esté bajo maldición. Pues aquellos que no han confesado a Jesús como Señor están bajo maldición. Están bajo esa condenación. No porque Cristo los haya condenado, sino porque se condenan a sí mismos a no creer. Esa rebelión, hermanos, se ha aumentado y se aumentará. Hoy estamos en una rebelión próxima a la gran rebelión que se va a dar, esa gran apostasía donde se van a unir los gobernantes y los reyes, los sacerdotes. Se van a unir, mire hermano, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, todas las religiones paganas, todas las religiones que se digan verdaderas, el hinduismo, todos a una, con sus gobernantes y líderes. Esa será la gran rebelión que se estará llevando a cabo en la tribulación, hermanos. En el versículo 2:10 de Salmos, dice, hablando del Espíritu Santo, escúchenme, todos ustedes, reyes rebeldes, todos vosotros, jueces, advenedizos de la tierra, aprendan una lección mientras todavía hay tiempo. Quiere decir, hermano, de que esto que se está hablando aquí en el pasaje, no lo está hablando dentro de la semana 70 o de la tribulación, lo está hablando antes. Hay un llamado de exhortación y de atención. Escudriñemos nuestros caminos, hermanos, si estamos caminando en la senda antigua. Escudriñemos a dónde nos van a llevar. ¿Cómo estamos caminando nosotros delante de Dios? Dice, aprende tu lección mientras todavía hay tiempo. Pues dice de Él es el que convence a las naciones de pecado. ¿Quién es? El Espíritu Santo es el que convence de toda justicia, de todo juicio. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Y es un buen trabajador, le digo, hermano. Él va a hacer lo que tenga que hacer para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nadie va a tener excusa y nadie va a eximirse diciendo yo no sabía que era pecado. Toda persona va a saber que es pecado, porque esa es la tarea y la obra del Espíritu Santo. Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hay 3 tronos, hermano. 3 tronos. El trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno va a llevar un juicio. Aquellos que no confesaron a Jesús van a estar delante del Padre. Aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. No vamos a ser juzgados para condenación. Yo estaba diciendo a mi hermano, hoy tenemos un juicio nosotros, todos los días. Y estamos delante de su Espíritu. Delante de su Espíritu todos los días. Llamándonos que tenemos un rey y que le vamos a dar cuentas a un rey justo. Que todo ha sido dominio y que todo está debajo de sus pies. Vamos a dar cuenta. Dice el 11, servir. Hermanos, que estamos en la congregación de los justos, somos llamados a servir. Somos llamados a servir a nuestros hermanos. Hoy somos pocos, pero poco a poco vamos a ir haciendo grupos de servicio.
No solamente venimos a escuchar la palabra, sino a servir también a nuestros hermanos. Dice, y adorad al Dios omnipotente, reconocer su grandeza, inclinémonos ante Él, temblando con reverencia en su presencia. Esa es la manera, hermanos, de cómo nosotros venimos ante ese Rey. Antiguamente les decía, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, venir ante el juez? Nosotros, una vez, hermano, no sé, tal vez han tenido ustedes más, pero solo una vez fui delante de un juez y le dije a mi esposa, vistámonos bien, vistámonos bien. Con lo mejor guarachis que le dicen, ¿verdad? Lo teníamos, nos sentamos, nos paramos cuando él se levantó, hermano, y nos acostamos, y sentamos, nos sentamos, y miré a una persona, hermano, drogadicta, pero vestido feo, hablaba. Hermano, ¿usted qué cree que el juez, cuando le tocó su turno, le va a favorecer? No le importaba aún su presencia. ¿Qué le va a importar lo que hizo o no hizo? Así nosotros, hermanos, debemos de tener temor reverente, de venir de una forma a la iglesia, hermano. Está bien no tener, yo estaba diciéndole a mi hermano, está bien no tener, pero venir con pantalones rotos, hermano, con sandalias, no porque no tenga, sino porque ya no quiere ser la persona, quiere agarrar la prominencia de la otra persona. Aquí nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No a exhibirnos nosotros, hermano. Y si no tiene, pues venga como tenga, hermano. Venga como tenga. Pero debemos de tener un respeto nosotros al altar de Dios, o cómo presentarnos. O lo invitan a una fiesta y si va bien decente allá, pero no viene aquí bien decente. Contradictorio, hermano. Lo que debemos de examinar es nuestro corazón realmente. ¿Con qué temor nosotros podemos venir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice el 12, algo, hermanos, que a la iglesia ha perdido. Algo que la iglesia, hermanos, debe reconocer. Dice, postraos ante Él. Venimos a la iglesia, hermanos, y no nos postramos en adoración, en oración. Yo le preguntaría, ¿hace cuánto no se postra delante de Dios? No para que lo vea el hermano, no, ¿hace cuánto? No tiene esa reverencia de decirle, Señor, aquí estoy. Mira mi corazón, examíname. He venido a orarte. Y dice una versión, y besad al Hijo. Antes que se enoje contra ti, recuerda que su ira puede encenderse rápidamente, pero muchas bendiciones esperan todos los días. Dice, para aquellos que se desvían de ese camino y se refugian, dice una versión, o se esconden en él. Así que, hermano, busquemos refugiarnos en Cristo, en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Si puede acompañarnos. Mi esposa. Han quedado muchas cosas, hermanos, pero ese Dios Todopoderoso ha dado el privilegio a su Hijo de gobernar. Usted tiene una cabeza a quien rendirle cuentas. No somos, como dicen allá, pollos sin cabeza. No debemos nosotros no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Debemos buscar cuál es su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Nuestros sueños tienen que unirse a los sueños de Él. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Si Cristo nos ha redimido de toda maldición, busquemos servirle a Él de esa misma manera. Seamos un reflector no de nosotros mismos, sino de Él, de su amor, de su verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Tú has puesto ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Has quebrantado la voluntad, Señor, del opresor sobre tu pueblo. Quebrantaste los yugos de la esclavitud del pecado y los has hecho libres, pero para adorarte, para servirte, para buscar tu rostro, para servir a cada hermano, para buscar